Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con César Astudillo analizaré todas las regulaciones y sobre todo las simulaciones electorales ahora que están iniciando las precampañas de cara al 2018. Luego con Alonso Cabral platicaré sobre los prospectos de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial de 2018, donde el tricolor se enfrentará nada menos que a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Y para terminar, pasaremos a debatir el tema de la semana. Hoy concluimos. ¿Qué decir de la carrera presidencial ahora que se están conformando las principales alianzas partidistas? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues sí, hoy arrancó el periodo de pre-campaña para las elecciones de 2018 y la publicidad de diferentes fuerzas políticas ya está dando de qué hablar. En la semana, el PRI y Morena causaron polémica por incluir o aludir a sus respectivos precandidatos únicos en sus primeros spots aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Mientras que en el anuncio del PRI aparece el ex secretario de Hacienda durante su registro como precandidato, el de Morena presenta una versión modificada de una consigna que Andrés Manuel López Obrador usó en las campañas anteriores. Estaríamos mejor con ya sabes quién. Ambos partidos niegan haber violado cualquier disposición oficial, dado que los requisitos que estipula el INE en cuanto a la difusión mediática de precandidatos únicos son ambiguos hasta ahora. Y para hablar sobre la regulación de los spots de esta precampaña y lo que podemos esperar de manera legal en este momento que está comenzando este periodo de las precampañas, está con nosotros un experto en la materia, César Astudillo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, te voy a decir, por un lado me da mucho gusto ver que los partidos sean víctimas de sus propias idioteces, ¿no? Así te ríes tú. Sí, claro. Es que ellos hicieron esta ley que es completamente absurda, César. Totalmente. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo, precisamente hoy que inició este periodo de precampañas y hasta el 11 de febrero, cuando va a culminar, un choque y una contradicción entre lo que quiso encauzar la legislación electoral, porque así lo decidieron justamente los partidos, y la realidad política. Claro. En algún momento, de manera romántica, alguien vio, y esto viene de 2007, vio que previo al inicio de las campañas había un desorden, pero un desorden normal de la actividad política. En donde, el ruido de la política. Exacto, en donde cada uno al interior de sus partidos, de los aspirantes, luchaban por, digamos, generarse las adhesiones necesarias, pero estaba desarticulado. Con motivo de eso se pensó en regularlo y entonces abrimos 3 etapas. La etapa de la campaña electoral, que es la más visible, en donde todos los candidatos empiezan ya a solicitar el voto directo por ellos y por sus partidos, pero previo a eso una etapa de precampañas que previamente no existía, incluso en el intermedio una etapa de lo que hoy conocemos como intercampaña, que es la de precampaña, que los partidos definan a sus candidatos. La de intercampaña es para que todos, después de esa lucha farragosa, tomen aire y pueda iniciar las campañas. Pero sabemos que la realidad se está imponiendo y no funciona así, porque claramente hoy estamos viendo que hay mensajes ya abiertos, dirigidos a... Bueno, ya están en campaña, es que totalmente. Eso es lo increíble. A ver, hablar de precampaña, luego intercampañas y campañas es una idiotez, porque ya están en campañas. Así es. Es más, luego vamos a hablar de intercampañas, pero en el intercampaña se suponía que debería de haber silencio. Imagínate silenciar a los candidatos que ya están en campañas. O sea, de verdad, yo no sé a qué idiota se concibió esta cosa. Es el problema de hacer leyes como sentados en un cubículo, ¿no? Diciendo la realidad debería de ser así, ¿no? Correcto. La realidad no es así, ¿no? Así es. Y además, mira, la parte que estamos viviendo ahora, el periodo de precampaña,
al menos en la legislación, sí tenía un sentido inicial, porque es verdad, como lo acabas de anunciar, que hay mucha ambigüedad. Las normas que regulan este fenómeno son mínimas y no te dan mucha luz. Pero al menos lo que sí se puede advertir es que la etapa de la precampaña está pensada para que cada partido político abra su proceso de determinación de sus candidaturas en donde participe más de uno. Al menos eso sí se puede advertir, es decir, no se pensó en algún momento en lo que estamos viendo, que las principales fuerzas políticas, al menos en la candidatura presidencial, vayan con un candidato único, con lo cual eso no estaba previsto, se abrió para otro, para que existieran 2 o 3 o más aspirantes que luchasen por obtener la candidatura al interior de los partidos. Una especie de primarias, digamos. Y justo cuando sucede lo que estamos viendo ahora, de que las 3 principales partidos y coaliciones, bueno, las 3 coaliciones que van a ser al final del día, tienen ya a un precandidato único, empiezan esta discusión de, bueno, si las precampañas estuvieron pensadas para que existieran muchos, al solo haber uno, pueden realmente beneficiarse del acceso a la radio y la televisión, pueden aparecer en spots, pueden ya dirigirse abiertamente al electorado, solo deben de dirigirse a los simpatizantes de su partido, pueden aparecer con su imagen, pueden ya hacer propuestas. Todo eso está en la ambigüedad. En la ambigüedad, pero aparte empieza con esta ambigüedad, pero aparte empieza con las típicas simulaciones mexicanas, que en el fondo son mentiras. O sea, fíjate cómo comienzan las campañas, con mentiras. La mentira esta de que nos están recetando todos estos spots de radio y televisión y al final aparece la leyenda. Este anuncio es solamente para militantes del partido político en cuestión. Bullshit, César, es una mentira. Sí. ¿Cómo quieren luego los políticos tener confianza en la ciudadanía si nos están recetando de entrada en las campañas mentiras? Mira, esto viene, y es así porque justo ahora que venía hacia el estudio, ya venía escuchando en la radio, sobre todo, venía escuchando ya algunos de estos spots. ¿Qué sucede? Que esto intentó ser regulado desde 2007 y hay al menos 3 intervenciones muy puntuales. La primera, la Suprema Corte en 2009, que ante una legislación local en donde prohibía que los precandidatos únicos pudieran realizar actos de proselitismo y actos de propaganda, se prohibía, la Corte entra, analiza y dice, está bien que se prohíba. ¿La Suprema Corte o el Tribunal? La Suprema Corte en 2009. Fue la Suprema Corte. Así es. Okay. Lo prohíbe porque toma el sentido de la precampaña y justamente dice, la precampaña es el periodo en donde distintos, más de uno, luchan por obtener una candidatura, de tal suerte que cuando un partido define directamente a través de su método ya a un candidato, pues no tiene sentido que aparezca porque eso sí pone en inequidad a él, que ya empieza a aparecer respecto a otros partidos que sí pueden tener abierto su proceso y en donde nada está definido, de tal suerte que le empieza a dar ventaja al precandidato único. A partir de 2009 empieza... Esa ya es una sentencia de la Suprema Corte. Sí, lo resolvió en acción de inconstitucionalidad en 2009. Después, a nivel de sentencias, empieza a intervenir el Tribunal Electoral. Hay un caso en 2010 con el entonces candidato de Veracruz, Yunes, en donde ciertamente ante un spot como precandidato único, el Tribunal Electoral dice, a ver, esto es un acto anticipado de campaña porque ya estás haciendo proselitismo y no es válido. Que estaban prohibidos ya los actos anticipados de campaña. Así es. Que es otro de los grandes problemas de nuestra legislación. Totalmente. Porque, bueno, en estos meses, incluso años, hemos visto a López Obrador y a Ricardo Anaya usando los spots de sus partidos en clarísimos actos anticipados de campaña. Sí. Pero bueno, en fin. Yo creo que hay que quitar esa cosa de actos anticipados de campaña, pero esa es mi opinión. Pero bueno, nos estabas contando la... Hay una secuela, después viene 2011... O sea, el tribunal, entonces la Suprema Corte dice no se puede. El tribunal empieza a decir que no se puede. Empieza a decir que no se puede. Con el caso Yunes en 2010. Correcto. En 2011 lo mismo con un spot de Rubiel Ávila cuando se postuló en el Estado de México. Okay. Y después en el mismo 2011 viene un caso de Yucatán muy interesante donde por primera vez la Sala Superior determina qué son los actos anticipados de campaña para este propósito y dice, a ver, lo que no se puede realizar es que un precandidato único
¿sí? Haga referencia aparezca en los spots hablando de la plataforma electoral de su partido, hablándole directamente a la comunidad, no a a los militantes de su partido político, y apareciendo justamente con su imagen, de tal suerte que eso no se puede. Ahí quedó el precedente. Correcto. Lo retoma en 2011 el entonces IFE y lo regula en lineamientos. Entonces también justo dice, a ver, cuando hay precandidato único, lo que no se puede es esto, esto y esto, siguiendo lo que había hecho el tribunal. Correcto. Pero después llegamos a 2016, todavía el año pasado, con otras sentencias, pero vale la pena recuperar esta porque ya dio lugar a una directriz que se convirtió en jurisprudencia. Ya tenemos una jurisprudencia que se llama precandidato único. Y ahí es donde el tribunal, contrario a lo que venía diciendo previamente desde 2010, dice, a ver, sí pueden tener interacción. Este ya es otro tribunal, ¿verdad? Ya es la conformación de un tribunal diferente. Fue con la integración anterior todavía. La última parte de la integración anterior dijo, a ver, sí pueden los precandidatos únicos dirigirse a la militancia de sus partidos políticos, pero siempre y cuando lo manifiesten. Y es ahí donde se abren estos cintillos que hoy los veníamos ya escuchando. Es decir, yo escuché 4, 5, 6 spots sin ser miembro de ninguna convención, pero ahí está el punto en donde también la Sala Superior no ha advertido que se están utilizando medios de comunicación masivos. Se están utilizando spots de radio y de televisión que le llegan a una cantidad inusitada de... Pues mira, por ejemplo, yo sé que más o menos el PAN tiene, si no me equivoco, 250,000, 300,000 militantes. Formales. Y están utilizando medios que llegan a 120 y tantos millones de mexicanos. Claro. O sea, ridículo. Sí, claro ese es el punto, que es de analizar las vías de la comunicación política. ¿Sí? No puedes decir, utiliza la televisión que está abierta y le llega a todo mundo el que sintoniza, pero pone el cintillo de que este mensaje va a los miembros del partido X. Es una simulación. Eso es una simulación. Simulación. Mentira. Y la están utilizando hoy en día, me parece que todos. Todos, desde luego. Ahora, el tema de si puede aparecer el candidato único, en este caso Mid o López Obrador o Ricardo Anaya. Ricardo Anaya creo que es un poco diferente porque hay una convocatoria, pero digamos Mid y López Obrador, ¿pueden aparecer su figura en los spots, sí o no? Eso es el litigio que viene, ¿no? Sí. A ver, de acuerdo a esta ventana que abrió el Tribunal Electoral, sí. Porque lo único que está ahora prohibido es realizar ya, actos de campaña, actos que quieren decir actos que se despliegan para pedir directamente ya el voto a favor de un candidato y de un partido. Lo que vimos hoy en San Juan Chamula no era un acto anticipado de campaña. Pues yo creo que tiene la presentación de López Obrador de su gabinete no es un acto anticipado de campaña. Claro. Es eso, es decir... Lo que hizo Ricardo Anaya hoy en Querétaro no es un acto anticipado de campaña. Como estamos en un... For God's sake, estamos en un momento ya navideño, me parece que los espectadores pueden entender muy bien esto cuando les digamos, hoy en día nos invitan a las preposadas y a las posadas. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre una preposada y una posada? Realmente hay globos, hay pasteles, hay de comer, hay ponche, hay piñatas, hay de todo en las dos. ¿Cuál es la diferencia? Realmente casi no hay ninguna. Es lo mismo lo que nos está pasando con esta distinción entre precampaña y campaña, con candidatos únicos, porque si un partido político, coalición, hubiese realmente abierto este proceso, ahí sí tendríamos elementos para poner y decir, a ver, los que ya definieron a sus candidatos deben tener mucho más, deben estar más quietos, porque si no, ellos ya empezaron la carrera hacia justamente el día de la elección, pidiendo abiertamente a sus seguidores que los sigan, mientras hay un partido que está definiendo su candidatura entre 4 o 5. Pero eso no es la realidad actual. Ahora, déjame preguntarte, César, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente todos están ya en la posada, no en la preposada, es decir, todos están en campaña, no en actos de pre-campaña, y todos van a ir a acusar al otro de que están en actos anticipados de campaña, que es ridículo, O sea, vas a ver,
¿no? Van a decir, no, Mid no puede estar en campaña y entonces los periodistas van a decir tampoco López Obrador y tampoco... Entonces van a entrar quejas al INE. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, ¿qué crees que va a pasar? Sí, lo que no puede hacer el INE es analizar previamente a que un spot circule. No puede censurar. Censura previa. Exacto. ¿no? Pero inmediatamente que un spot empiece a ser transmitido en radio y televisión, el que se sienta agraviado va inmediatamente e interpone una queja. En la comisión de quejas del INE. Sí. Lo tienen que revisar, además en plazos muy restringidos y ver si emiten esto que se llaman las medidas cautelares, de que pedir también que se baje un determinado spot en lo que hay un análisis mayor. Esto al final del día es la intervención del INE, pero... Espérame, pero la resolución de la Comisión de Quejas del INE pasa al Consejo General del INE, ¿no? Así es. O sea, digamos, el caminito es ese. Las medidas cautelares sí las puede emitir la Comisión de Quejas. Por ejemplo, ordenar que un determinado spot que ya está circulando deje de circular. Eso sí. Pero la resolución ya más amplia pasa al Consejo General y después, hay que decirlo, tiene que pasar también al tribunal Electoral. Sobre todo a la sala especializada en esta materia que analiza el contenido de los spots para ver. Yo creo que aquí la línea divisoria debe ser una, es decir, y que es muy importante, pero también al final es muy tenue. Lo que está absolutamente prohibido en este momento es llamar ya directamente al voto. Es muy tenue, ¿sí? Es que me muero de la risa de esta cosa. Es que de verdad Bretón tenía razón cuando decía que México es surrealista. Sí. ¿No? Bueno, y si hubiera visto la legislación electoral, se hubiera comprobado empíricamente eso. Porque todo lo demás sí se produce. Es decir, los precandidatos aparecen en actos masivos, no en actos dirigidos a su militancia, en actos masivos. Aparece su imagen, ellos hablan, dan ya propuestas, dan ya una visión de lo que sería su gobierno, pero ciertamente todavía no llaman a decir, vota por mí. Pero todos los demás elementos ya conforman. Ahora, dime una cosa, en tu opinión, ¿qué va a hacer el tribunal? ¿Va a asumir una visión liberal y pragmática, decir esto es una tontería y muchachos síganle siempre y cuando no digan esta palabrita y esta otra palabrita? ¿O se van a poner minuciosamente a decir, no, usted no puede salir en esta imagen, etcétera? ¿Por dónde crees que vaya a ir la bolita? Nuevamente se van a encontrar con esta contradicción de la que yo hablaba al principio. A ver, claramente las normas electorales que ellos tienen que ser los garantes de esas normas van en el sentido de ser restrictivos, porque se diseñaron para otro escenario. Sí. Pero lo cierto es que hay que ver si tratan de advertir que hoy un dato diferencial es que al menos las tres fuerzas que van a competir en la boleta presidencial eligieron justamente precandidatos únicos. Probablemente hubieran tomado o tendrían un elemento para hacer una distinción si alguno de ellos realmente tuviera precampaña, porque ahí sí podrían decir, a ver, justo, no se adelanten ustedes porque es una ventaja indebida, porque el otro todavía está en un momento Ahora, previo. sí hay una inequidad, esta palabrita que les encanta utilizar para restringir las libertades, sí hay una inequidad muy clara contra los independientes. Eso sí. Si me preguntas. Totalmente. Porque ellos ya están en campaña, van a tener spots de radio y televisión, y los otros, pues, tratando de juntar las firmas para aparecer en la boleta. Ese es un dato que sí podría también hacerlos establecer una sentencia en donde pongan determinadas restricciones. Pero conforme a la jurisprudencia esta, que es de septiembre de 2016, les permiten. Es decir, bajo esta, que también yo lo entiendo, es una simulación. Con el hecho de decir, sí, ponle un cintillo de que este mensaje va a los... dirigido a los militantes del partido político. Pero lo escuchamos todos. Claro. Es una simulación y me parece que todos ya lo están haciendo, lo seguiremos viendo. Y en ese sentido, el tribunal lo que sí puede dejar en claro es que hay que amoldar, que es una norma electoral mal diseñada, y en ese sentido la realidad política se está imponiendo. Y habría que decir, a ver, si ya tienen las tres fuerzas políticas su precandidato único, pues a ver, pueden hacer, y tal vez un listado de lo que sí pueden hacer, que son ya actos
de posada cuando estamos en la preposada. ¿Y algún día vamos a ver, tú crees, desregulación en ese sentido? O al revés, van a regular más. Por ejemplo, siguiente regulación, prohibido que los presidentes de los partidos políticos utilicen los spots para promocionar su imagen personal, ¿no? O sea, es que vamos siempre en el camino de la restricción, no de la libertad, de la información que se necesita para una campaña. A mí, ¿qué demonios me importa si López Obrador lleva 12 años de campaña? ¿No? O sea, claro. Yo lo pienso como liberal, pero más bien ellos piensan de otra manera. Hay que ir a eso, Leo, porque mira, hoy la simulación está cada vez más evidente. Sí. Pero hay a quienes les interesa porque se benefician de esa simulación, de tal suerte que si esos que se siguen beneficiando siguen viendo que hacia adelante esto les puede dar réditos, seguramente vamos a seguir viendo más sobreregulación. Yo creo que es momento de un alto en el camino, bueno, después que concluyamos este periodo, este proceso electoral, para empezar a desregular y darle oportunidad a esa política que hoy la queremos asfixiar en normas, pero la política es sumamente dinámica, encuentra esas vías de salida y hoy lo que estamos viendo es esa gran contradicción entre norma y realidad política. Muchas gracias, César, y te estaremos molestando desde luego para que nos vengas a iluminar sobre tantos absurdos que tenemos en nuestra legislación electoral. Con gusto. Gracias a César, gracias César Astudillo. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a platicar ahora con Alfonso Cabral sobre los prospectos de la selección nacional, de nuestra selección, la selección mexicana en el Mundial del 2018. Se ve difícil. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinión.